Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. La hermana de mi mejor amigo dice que la dejé embarazada, aunque soy virgen, y ahora las cosas se están saliendo de control, pero no voy a asumir la culpa por otro y voy a luchar por mi reputación. La hermana de mi mejor amigo le está diciendo a todo el mundo que está embarazada de mí. Me refiero a mis padres, a sus padres, a su hermano, y yo ni siquiera he tocado a esta chica. Ella está locamente enamorada de mí y está enfadada porque no me interesa, así que se ha inventado esta mentira. Bueno, cuando nazca el bebé dentro de unos meses, me haré una prueba de ADN y demostraré que todos se equivocan. En cuanto a mis padres, llevan 3 días dándome la espalda y solo me hablan cuando quieren gritarme. Sinceramente, me exigen que admita lo que se me acusa, pero me niego a hacerlo porque, bueno, no lo hice. Estoy seguro de que algunos de los que leéis esto estaréis pensando, ¿qué demonios? Bueno, dejadme retroceder un poco. Siempre he sido un buen hijo. Como hijo único, mis padres me mimaban y siempre me hacían sentir querido. Nunca tuvieron que preocuparse de que me metiera en problemas, porque siempre fui un buen chico, sacaba buenas notas, nunca hacía nada malo, no me metía en peleas ni nada por el estilo. Como he dicho, era un buen chico, e incluso cuando llegué a la adolescencia, no me rebelé ni falté al respeto a mis padres. Sinceramente, fui tan respetuoso como siempre. Por eso, cuando no me creyeron después de que me acusaran de algo tan horrible, me quedé en shock. Nunca les había dado motivos para no creerme. Desde que empecé la escuela, siempre me había esforzado por sacar buenas notas. Mis padres ganaban mucho dinero y podían permitirse pagar mi matrícula universitaria, pero dijeron que no harían esa inversión en mi educación a menos que yo cumpliera mi parte del trato y sacara buenas notas. Me lo tomé en serio porque, incluso con las becas, iba a necesitar que cubrieran parte de los gastos, ya que pasaba mucho tiempo estudiando. No salía con mucha gente ni hacía amigos fácilmente. Por suerte, tenía un mejor amigo que era como yo, Caleb. Caleb vivía a unas 2 manzanas de donde yo crecí. Nos conocimos cuando su familia se mudó a la ciudad, cuando él tenía unos 8 años. Desde entonces fuimos mejores amigos, inseparables. En el colegio siempre estábamos juntos, y fuera del colegio íbamos a casa del otro, o yo me quedaba en su casa y él en la mía. Era como si fuéramos parte de la familia del otro. Caleb era el mejor amigo que cualquiera podría desear. También tenía una hermana, Sabrina, 2 años menor que nosotros, que tiene 16 años. Como nos graduamos en menos de 3 meses, no pasamos mucho tiempo con ella, pero es una chica agradable, nunca ha sido grosera conmigo, y hubo momentos en los que pensé que le gustaba, pero siempre lo ignoré, porque no la veo de esa manera. Para mí es como una hermana pequeña. Sería raro pensar en ella de otra manera, y simplemente no pensaba en ella de forma romántica. Además, por lo general, no le daba mucha importancia a las citas, ya sabes. La escuela era lo más importante para mí. Eso era lo que me garantizaría una buena carrera profesional. No es que no me gustaran las chicas, o algo así. Claro que sí, pero no les daba mucha importancia. Nunca pasaban de ahí. Creo que en toda mi vida solo he tenido unas pocas citas. Mi relación más larga duró alrededor de un mes. Fue en mi tercer año con una chica de mi clase de matemáticas. Coqueteábamos, pero se esfumó después de un par de meses pensando en por qué. Recuerdo que Sabrina se ponía un poco celosa durante esa época, cada vez que mencionaba que iba a salir con Kayla. Nos miraba mal y murmuraba algo entre dientes, pero cada vez que le preguntaba al respecto, se encogía de hombros y decía que no importaba. Supongo que era normal que estuviera enamorada de mí. Es normal estar enamorada del mejor amigo de tu hermano. A mí nunca me había pasado, pero como he dicho, lo había visto en otras personas del colegio. Lo que Sabrina sentía por mí no importaba. Yo la veía como una hermana. Y si alguna vez me hubiera confesado sus sentimientos, había decidido rechazarla respetuosamente. Simplemente no era una relación que yo quisiera. Pero ella nunca dijo nada. Incluso empezó a salir con chicos, algo por lo que Caleb se burlaba de ella de forma juguetona.
Ya sabes, como haría un hermano mayor. Decía que tenía derecho a bromear con ella. Yo soy hijo único, así que no sé cómo funciona eso. Entonces, todo pareció irse al traste. Todo sucedió tan rápido que no tuve ninguna advertencia de lo que iba a pasar. Volví a casa del colegio a la hora habitual. Caleb se quedó después de clase para una reunión del club, así que decidimos que nos veríamos al día siguiente. Cuando llegué a casa, me sorprendió ver no solo a mis padres sentados en el salón, sino también a los padres de Caleb y Sabrina, sentados frente a mis padres con expresiones sombrías en sus rostros. Era muy extraño porque parecía que tenían algo serio que discutir conmigo. ¿Qué pasa?, pregunté. Déjame decirte que quería salir corriendo por la puerta. No quería saber lo que tenían que decirme, pero al final tuve que volver a casa. Cuando me senté junto a mis padres, decidieron decirme que Sabrina les había contado la verdad. Sabrina había ido a su casa ese día y les había dicho que estaba embarazada. ¿Quieres saber lo más impactante? Al parecer, yo era el padre. Sabes que eso es una completa mentira. Nunca me he acostado con nadie, y mucho menos con Sabrina. No es que quiera hacerlo público, pero nunca he tenido relaciones sexuales. ¿Cómo podría haberla dejado embarazada si nunca me he acostado con nadie? Les digo que simplemente no es cierto, que es imposible que la haya dejado embarazada, porque nunca lo he hecho. Además, no me gusta de esa manera. Es una chica estupenda, pero no la veo de esa manera. La expresión de sus caras me indicó que no me creían. Se me encogió el corazón porque no tenía sentido. ¿Cómo podían mis padres no creerme? Les repetí una y otra vez que yo no lo había hecho, y que además no es algo que haya hecho con nadie. Me da vergüenza incluso decirlo en voz alta, pero necesitaba asegurarme de que supieran que yo no era el padre. Mi padre me dice que tengo que decir la verdad, que ellos saben que yo dejé embarazada a Sabrina, porque ella no mentiría sobre algo así. Yo digo que sabía que ella estaba enamorada de mí, y que por eso dijo que yo lo había hecho. Pero no es cierto. Es imposible que yo sea el padre de ese niño. Entonces, sus padres empiezan a decirme que saben que me aproveché de ella y la dejé embarazada, según me dijo Sabrina cuando me contó que estaba embarazada. Decidí que no quería tener nada que ver con ella. Me llamaban padre irresponsable, pero ¿cómo podía serlo si no era mi hijo? Esto es una locura. Les repetí que ella no era más que una mentirosa, que solo tenían que hacer una prueba de ADN y verían la verdad. Mi madre me grita, diciéndome que tengo que asumir mi responsabilidad, como haría un buen hombre. Los padres de Sabrina gritan que es lo mínimo que puedo hacer, después de haberme aprovechado de su preciosa hija. Nada de lo que digo les hace entrar en razón. Ninguno de los cuatro me escucha, así que les repito una vez más que el niño no es mío. Que si alguna vez dejara embarazada a una chica, no la abandonaría ni se lo diría. No sería el padre. Tener un hijo a mi edad no es algo que desee, pero si sucediera, no huiría de mis responsabilidades. Por supuesto, siguieron gritándome, diciéndome que fuera un hombre y admitiera lo que había hecho, pero me negué. No iba a admitir algo que, sencillamente, no era cierto. Los padres de Sabrina se marcharon y me quedé con mis padres. Mi madre me gritó que me fuera a mi habitación. Dijo que no podía soportar verme en ese momento y que la había avergonzado como hijo. Después de esa pelea, no salí de mi habitación. Me quedé allí hasta que fue tarde y estuve seguro de que no estaban cerca. Bajé a buscar algo para comer y luego volví a mi habitación. Así es como he estado viviendo durante los últimos 3 días. Cuando salgo para ir al colegio, me apresuro a salir de casa e intento evitar a mis padres tanto como puedo, lo cual no es difícil, porque ellos también me evitan a mí. He estado comiendo todas mis comidas en mi habitación y manteniéndome aislado. Es horrible que mis padres me ignoren así. No sé por qué me hacen esto. Uno pensaría que querrían apoyar a su hijo, pase lo que pase. Pero no, no quieren apoyarme. Quieren ir en mi contra por alguna razón. Chicos, si tienen algún consejo sobre cómo manejar esto, por favor, se lo ruego, háganmelo saber.
No sé qué decir y quiero hablar con mis padres, pero ¿y si siguen ignorándome? Tiene que haber alguna forma de demostrar que digo la verdad. Si tenéis alguna idea, por favor, dejad un comentario. Actualización 1. Mamá y papá han decidido que me echen de casa por lo que he hecho. Solo han pasado 3 días desde mi última publicación, y tenía pensado esperar un tiempo para asimilar todos los consejos. Pero entonces mis padres vinieron a hablar conmigo. Al día siguiente de publicar, vinieron a mi puerta y me dijeron que tenía que irme, a menos que admitiera lo que le hice a Sabrina. No puedo decir mucho, pero básicamente me dijeron que no me dejarían quedarme en casa, que no quieren tener a un mentiroso en su casa, aparentemente porque no me criaron así. Les recordé que no criaron a un mentiroso, que no estoy mintiendo. Les rogué que no me echaran, porque estoy diciendo la verdad. Incluso les pedí que me dieran una oportunidad para demostrarlo, pero no cedieron. Me dijeron que recogiera mis cosas, que me fuera y no volviera hasta que estuviera listo para admitir la verdad y ser un hombre. Así que hice las maletas y llamé a mi tía, que vive en la misma ciudad, a unos 5 minutos en coche. Se quedó impactada al oír lo que había pasado y no podía creer que mis padres me hubieran hecho eso. Afortunadamente, vino a recogerme rápidamente y me dijo que podía quedarme con ella. Después de instalarme, la oí llamar a mis padres y ponerlos a parir. Es decir, los criticó duramente. Les dijo que debían creerme y que, si no estaban seguros, podían esperar hasta que naciera el bebé y hacer una prueba de ADN para entonces. Les dijo que debían apoyarme. Sinceramente, me cuesta creer que mis padres me echaran de casa. Sabía que estaban enfadados, pero pensé que cambiarían de opinión y se darían cuenta de que podían confiar en mí. Nunca les he dado motivos para no hacerlo. Es una locura que confíen más en Sabrina que en su propio hijo. Me graduó en menos de 3 meses y ahora estoy prácticamente sin hogar, sin un lugar donde vivir, aunque no lo parece, ya que me estoy quedando con mi tía. Ella ha sido increíble y me ha dicho que puedo quedarme todo el tiempo que necesite. Ella seguirá tratando de razonar con mis padres. Agradezco que lo intente, pero no creo que sirva de nada. Si no me creen a mí, ¿por qué iban a creerla a ella? Por ahora solo me centro en terminar la escuela. La universidad sigue siendo mi objetivo, pero a este paso no creo que mis padres me ayuden a pagarla. Ya se me ocurrirá algo. Realmente no necesito consejos, pero si queréis enviarme buenos deseos o dejar un comentario, significaría mucho para mí. Solo intento mantener la cabeza baja, terminar la escuela y seguir adelante. Gracias a todos por vuestro apoyo. Actualización 2. Mientras estaba en la escuela, algunas amigas de Sabrina me atacaron. Mis padres me echaron de casa hace 3 semanas y me he estado quedando con mi tía, tratando de pasar cada día. No es fácil porque quiero volver a casa, a mi habitación, con mis padres, que siempre han sido decentes, y no sé por qué cambiaron tan repentinamente. Cuando le pregunté a mi tía, me dijo que no tenía idea, pero me asegura que todo estará bien. Me dice que me ayudará con la universidad, pero le dije que no quiero que malgaste su dinero en mí. En el colegio las cosas están muy raras. Sabrina sigue difundiendo rumores de que la dejé embarazada y yo sigo negándolo, pero la gente está dividida. Caleb me ignora. Lo único que me ha dicho es que está dividido entre nosotros dos, pero que tiene que ignorarme porque sus padres lo repudiarían. No puedo creer que mi mejor amigo me esté haciendo esto, pero supongo tiene sentido que sea leal a su hermana. Es natural querer ser leal a tu propia sangre, algo que mis padres no parecen entender, porque me han traicionado negándose a creerme. La escuela empeoró el otro día, cuando estaba a punto de irme a casa de mi tía. 3 amigos de Sabrina me atacaron, 2 chicos y una chica. No soy débil, pero me pillaron por sorpresa. Además, 3 contra 1 no es justo. Como resultado, estoy cubierta de moretones y tengo un ojo morado. Se lo conté al director por insistencia de mi tía, que en cuanto me vio cuando llegué a casa, dijo que se aseguraría de que esos chicos tuvieran problemas. Pero, sinceramente, yo no quería presentar cargos.
Lo único que quería era olvidar lo sucedido. El director sugirió que mi presencia en la escuela estaba empeorando las cosas, debido a los rumores sobre Sabrina, por lo que sería mejor que terminara la escuela en línea. Estoy tan cansada de toda esta mierda, así que le dije que sí, que ya no podía soportarlo más. Así que decidí terminar la escuela desde casa. Mi tía me apoya y parece la mejor opción. Aún no he sabido nada de mis padres. Mi tía sigue intentando hablar con ellos, pero le he dicho que deje de hacerlo, que está perdiendo el tiempo. Hasta que nazca el bebé y se haga la prueba de ADN, no me creerán por alguna razón. No sé cómo me sentiré respecto a mis padres para entonces. Dudo que los perdone. Cuanto más tiempo pasa, más enfadada estoy. Si me hubieran contactado y se hubieran disculpado, tal vez los habría perdonado, pero ya no. Creo que ese tren ya pasó. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi última actualización, y lamento no haberlo hecho antes, pero he estado ocupada. Estaba intentando terminar la escuela y graduarme. Después de cambiar a clases online, también estaba solicitando plaza en universidades, intentando averiguar cuáles me aceptarían. Me aceptaron en una universidad local de 4 años, e incluso me dieron una beca parcial. Viviré en casa y pagaré algunas cosas con un trabajo a tiempo parcial que conseguí. Empezaré el semestre un poco tarde, porque quería ahorrar todo el dinero posible, para mí. Es importante que mi tía no tenga que pagar por mí. Ya ha hecho demasiado, pero vaya, tengo una gran noticia. El bebé que Sabrina dijo que era mío, finalmente ha nacido. Y resulta que es asiático. No es blanco como yo. Ni siquiera puedo describir la mezcla de emociones que sentí cuando me enteré. Alivio, reivindicación, frustración, todo estaba ahí. Mi tía y yo nos reímos mucho después, pero en general la situación era simplemente ridícula. Mis padres, bueno, finalmente se pusieron en contacto conmigo después de que naciera el bebé. Estaban arrepentidos, pero, sinceramente, me pareció demasiado poco y demasiado tarde. Había estado enfadada durante mucho tiempo y, aunque me siento bien por haber sido reivindicada, el dolor sigue ahí. Me va a llevar tiempo procesar todo completamente. Por otro lado, Sabrina no ha dicho mucho, y sus padres tampoco. Caleb tampoco se ha puesto en contacto conmigo, y no creo que lo haga. Todo lo relacionado con él sigue afectándome y no sé si volveremos a ser amigos alguna vez. Por ahora, estoy centrada en seguir adelante. Estoy a punto de empezar la universidad. Tengo un trabajo y estoy construyendo mi futuro. He aprendido mucho de todo esto, sobre todo a defenderme y a confiar en mi intuición, incluso cuando la gente que me rodea no me cree. Gracias a todos por vuestro apoyo durante este loco viaje. Intentaré manteneros informados si ocurre algo importante, pero por ahora estoy centrado en el siguiente capítulo de mi vida. Actualización 4. Ahora que mis estudios van bien, tengo una gran noticias importantes que compartir. Sabrina se puso de parto hace unos días y, como ya sabéis, el bebé nació asiático. Así que es absolutamente imposible que yo sea el padre porque, bueno, soy blanco y mis padres son blancos. Ahora está claro que quien quiera que estuviera con Sabrina es asiático, y eso es todo. Desde que nació el bebé, mis padres han estado intentando ponerse en contacto con ella para disculparse, los he estado ignorando, pero finalmente se presentaron en casa de mi tía, suplicando hablar conmigo. Mi tía los echó, diciéndoles que tenían mucho descaro presentarse allí después de todo lo que había pasado. Le agradecí que lo hiciera porque, sinceramente, no estaba preparada para enfrentarme a ellos todavía. Al final, accedí a reunirme con ellos en el parque. Quería estar en un lugar neutral, donde no me sintiera presionada a hacer lo que ellos querían. Cuando llegaron, inmediatamente empezaron a disculparse, diciendo que lo sentían mucho y que querían que volviera a casa. Luego sacaron un cheque y me lo entregaron. El cheque era para ayudarme a pagar el resto de mi educación. Les pregunté si tenía que volver a casa para quedarme con el cheque y me dijeron que no tenía que hacerlo,
que lo único que querían era que los visitara más a menudo y mantuviera una relación con ellos. Cogí el cheque, pero aún no he hecho nada con él. Está ahí, en mi cajón. Mis padres no dejan de preguntarme si lo he cobrado, y yo les digo que no, que por ahora este semestre ya está pagado. Así que lo he guardado. Ahí está el dilema. No sé qué hacer. No voy a perdonarles lo que hicieron, al menos no a corto plazo, pero también sé que si se lo digo, no mantendré la relación con ellos. Probablemente cancelarán el cheque. Una parte de mí piensa que solo lo hacen para obtener algo de mí, no porque realmente quieran enmendar su error. Si tenéis alguna sugerencia sobre lo que debería hacer, por favor, dejad un comentario más abajo. Ahora mismo estoy un poco perdido, no confío en ellos y no quiero darles otra oportunidad. Son unos hipócritas y está claro que ahora están intentando compensar su error porque les conviene, así que sí, cualquier consejo sería útil. Gracias de nuevo por acompañarme en todo esto. Espero con interés leer vuestros comentarios. Actualización. 5. Mis padres quieren que vuelva a casa, pero acepté su cheque como ofrenda de paz, y luego corté todo contacto. Mis padres me invitaron a cenar y acepté ir. Pero antes de eso, mi tía me dijo que había oído de un familiar que a mi padre le habían diagnosticado una enfermedad grave y que, con el tiempo, tendría que quedarse en casa y necesitaría ayuda. Mi tía también había oído que mis padres planeaban pedirme que volviera a casa y que, si me negaba, cancelarían el cheque que me habían dado. Como ya tenía esta información, decidí depositar el cheque unos días antes de la cena. El cheque se cobró sin problemas y estaba claramente etiquetado como un regalo, por lo que no tendría ningún problema legal. Mis padres no sabrían que lo había cobrado hasta que llegara a la cena, y, para entonces, sería demasiado tarde para amenazarme con que devolviera el dinero. Cuando llegué a la cena, al principio todo parecía ir bien, pero entonces mis padres mencionaron la enfermedad de mi padre y me preguntaron si volvería a casa para ayudarles. Les recordé lo que me habían dicho en el parque, que no me obligarían a volver si no quería. Y entonces sacaron a relucir el cheque y me dijeron que si no volvía, tendría que devolver el dinero. En ese momento me eché a reír y les dije, «Oh no, el cheque ya se ha cobrado y liquidado. El dinero está ahora mismo en mi cuenta bancaria». Mi madre empezó a llorar y amenazó con denunciarme por fraude. Pero yo le recordé con calma que ellos habían extendido el cheque como un regalo. También tenía pruebas en nuestros mensajes de texto, donde decían claramente que el dinero era un regalo. Entonces intentaron hacerme sentir culpable, diciendo que era cruel abandonar a la familia en un momento de necesidad. Pero les recordé que ellos me habían hecho exactamente lo mismo cuando se negaron a creer que yo no era el padre del bebé de Sabrina. Me echaron de casa y se negaron a escucharme. Así que ya no sentía ninguna compasión por su situación. Lo último que dije antes de irme de casa fue que no quería tener nada más que ver con ellos, que a partir de ahora cortaría todo contacto con mi madre y mi padre, que ya no íbamos a tener ninguna relación. Me duele que mi padre esté enfermo, pero está claro que solo quieren que vuelva porque le ha pasado algo malo y necesitan a alguien que cuide de él. Bueno, yo no soy esa persona. No se preocupen por mí. No cedí a sus manipulaciones. Me fui de casa sin que me presionaran para nada. Cuando volví a casa de mi tía, le conté todo lo que había pasado, y ella estuvo de acuerdo en que era una locura que mis padres hubieran llegado a ese nivel de manipulación emocional. Así que aquí estamos ahora. Mis padres y yo hemos cortado oficialmente todo contacto y yo voy a centrarme en mis estudios y mi trabajo. Si mis padres me hubieran creído desde el principio, nada de esto habría pasado. Pero ahora ya es demasiado tarde. Actualización 6. Bueno, vuelvo con una actualización, porque he tomado algunas decisiones sobre todo esto. Después de todo lo que ha pasado, finalmente he decidido demandar a Sabrina. Sinceramente, no es algo que tuviera pensado hacer al principio. Después de terminar la escuela, lo único que quería era seguir adelante y dejar atrás ese capítulo, centrándome en mi principal prioridad,
que son mis estudios. Pero las cosas han cambiado, y tras hablar con el amigo abogado de mi tía, me di cuenta de que no solo tengo un caso sólido, sino que también tengo derecho a buscar justicia. El abogado, que es un amigo íntimo de mi tía, me explicó que puedo demandar a Sabrina por difamación, ya que sus mentiras me causaron un montón de problemas. No solo tuve que terminar la escuela en línea, perdiéndome la experiencia de graduarme con mis compañeros, sino que también tuve que lidiar con el acoso constante de otras personas. No olvidemos que fui agredida físicamente por estos rumores. Eso no es algo que pueda ignorar o dejar pasar. Mi vida cambió drásticamente por algo que nunca hice. Al principio, cuando el abogado me planteó la idea de demandar, dudé. No quería perder la concentración en mis estudios ni desviarme de mi objetivo de terminar la carrera. Pero después de hablar más con él, me dijo que esta demanda podría ayudarme a largo plazo. Si ganábamos el caso, podría recibir una indemnización sustancial de los padres de Sabrina, suficiente para cubrir mi educación, sin tener que depender de un trabajo a tiempo parcial. De hecho, eso me permitiría dedicarme por completo a la universidad, algo que hasta ahora me ha resultado difícil debido a mis responsabilidades económicas. Mi tía también me animó. Ella confía plenamente en su amigo abogado y me aseguró que es muy bueno en lo que hace. Parece que ha tenido éxito en casos similares y está seguro de que podemos obtener una buena indemnización por todo el daño que me han causado. Pensándolo bien, es lo justo, ya que han destruido mi reputación en mi vida escolar y no debería tener que cargar con las consecuencias de sus mentiras. Así que, después de pensarlo mucho, he decidido seguir adelante con la demanda. Sé que esta decisión va a crear aún más drama, pero ya estoy acostumbrada a eso. Lo que importa ahora es que se haga justicia y que Sabrina y sus padres enfrenten las consecuencias de sus actos. Actualización 7. Ha pasado mucho tiempo desde mi última actualización y por fin puedo contaros cómo ha ido la demanda por difamación contra Sabrina. Todo ha llegado a un veredicto y puedo decir con alegría que todo ha salido tal y como mi abogado y yo esperábamos. Aunque ha sido un proceso agotador, ha sido mucho más llevadero gracias al dinero de mis padres, que me ha permitido no tener que trabajar mientras se desarrollaba la demanda, lo que ha aliviado considerablemente la carga emocional. Así que, a pesar de la complejidad del proceso, he tenido tiempo y energía para centrarme tanto en la demanda como en mis estudios. En cuanto a la universidad, las cosas van increíblemente bien. Es todo lo que había imaginado, y más. Estoy viviendo una experiencia que hace unos meses parecía casi imposible, cuando lo único que quería era escapar de esa pesadilla. Poder centrarme plenamente en mis estudios, sin preocuparme por las finanzas, me ha permitido sobresalir y disfrutar de verdad del proceso de aprendizaje y crecimiento. Pero hablaremos de eso más adelante. Volviendo al juicio, los primeros meses fueron los más difíciles, no tanto por la parte legal, sino por la cantidad de gente que me decía que debía dejarlo pasar y no seguir adelante con esto. Una de las primeras personas que se puso en contacto conmigo fue Caleb, mi antiguo mejor amigo, con el que no habíamos hablado desde que me echó de su vida por las mentiras de Sabrina. Ni siquiera se molestó en llamarme cuando vio que el bebé de Sabrina era asiático, lo que debería haber sido la primera señal clara de que todo había sido una mentira desde el principio. Pero ahora, de repente, con la demanda en marcha, parecía recordar mi número, me llamó para decirme que no era justo para su hermana que yo estuviera haciendo esto ahora, ya que ella es una madre adolescente que está pasando por todo esto sola. Resulta que el chico que la dejó embarazada no quiere asumir la responsabilidad del bebé y le están demandando por la manutención del niño. No sé cómo acabará todo esto, ya que él también es menor de edad, pero, sinceramente, eso no es problema mío. Le dije a Caleb que su hermana se había ganado esa demanda, que Sabrina siguió con sus mentiras, incluso cuando sabía que no era mi hijo, y que él, como amigo mío, nunca fue capaz de defenderme ni ponerse de mi lado.
Le recordé la paliza que me dieron por las mentiras de su hermana y cómo él no hizo nada. Al menos Caleb entendió mi punto de vista y no me volvió a llamar después de esa conversación. Creo que esa relación está más que rota y no tengo intención de repararla. También recibí una llamada de los padres de Sabrina, a quienes una vez consideré mi segunda familia, quienes creyeron la mentira de su hija sin cuestionarla y me acusaron de aprovecharme de ella. Ahora me rogaban que retirara la demanda. Argumentaban que ya tenían demasiado entre manos con la demanda por la manutención de la niña. Les dije que no iba a hacerlo y que, si querían detener todo esto, podrían haberlo hecho cuando Sabrina empezó a difundir rumores sobre mí en la escuela. Les dije que no solo eran malos padres para su hija, sino que también habían permitido que se llegara a este punto. Incluso les dije que habían fracasado en su labor como padres al permitir que su hija de 16 años se quedara embarazada, lo que probablemente les dolió, pero no puedo saberlo con certeza porque, después de decirlo, colgué el teléfono, ya que no veía sentido en continuar la conversación. Después de eso, la última persona que esperaba que se pusiera en contacto conmigo fue Sabrina, que me envió varios mensajes rogándome que no siguiera adelante con la demanda. En los mensajes me confesó que estaba enamorada de mí, y que todo esto había sucedido porque nunca le presté atención. Según ella, yo siempre estaba concentrado en mis estudios o saliendo con otras chicas, y eso la hacía sentir ignorada. Afirmaba que se arrepentía de haber mentido, pero estaba desesperada porque yo la viera de la misma manera. No sé qué pensaba Sabrina. No sé si realmente creía que inventarse todo esto haría que me enamorara de ella, o si solo intentaba vengarse, porque yo no correspondía a sus sentimientos. En cualquier caso, consiguió vengarse un poco a corto plazo, pero ahora se enfrenta a las consecuencias de sus actos. No respondí a sus mensajes. Solo hice capturas de pantalla de todo para presentarlas en el juicio. No dije nada porque no quería complicar el proceso legal, pero la bloqueé después de guardar las pruebas. Finalmente, el juicio ha terminado y hemos ganado el caso. La cantidad que he recibido es considerable, más de lo que esperaba. Es suficiente para cubrir el resto de mi educación, sin tener que trabajar mientras estoy en la universidad, lo que me permite dedicarme por completo a lo que realmente me gusta y centrarme en obtener las mejores calificaciones posibles. Incluso he considerado la posibilidad de transferirme a una universidad mejor, ahora que puedo permitírmelo. Siempre he querido ir a una institución más prestigiosa, pero, para ser sincera, las finanzas eran un obstáculo antes. Nunca pensé que llegaría a este punto. Al principio, la idea de demandar a Sabrina me parecía extrema, pero ahora, viendo el resultado, estoy agradecido de haberlo hecho. No solo porque el dinero me permitirá alcanzar mis objetivos educativos, sino porque siento que, por fin, he obtenido la justicia que merecía. Durante mucho tiempo, fui víctima de mentiras y manipulaciones, y la gente me trataba como si fuera la villana. Ahora, la verdad ha salido a la luz y puedo seguir adelante con mi vida sin esa carga. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.